hay un estudio de una entidad que se llama Staff Chile, que señala que un 93% de los chilenos tiene la intención de pagar sus deudas. 93%. Pero un 67%, fíjese Camilo, declara que no le alcanza el sueldo para esto. E incluso un 33% de morosos se endeuda para justamente pagar otras deudas. En fin, es la realidad que estamos viviendo. Un tema que se complica además en este mes de marzo, donde estamos llenos de deudas y de dudas para poder enfrentar esta situación. Escenario muy, muy complejo. O sea, invitamos acá a nuestra próxima invitada. Aquí está con nosotros. Ella es justamente de Staff Chile. La saludamos primero, luego le damos la palabra ahí a Paul. Fernanda Nieto, abogada. ¿Cómo estás, Fernanda? Gusto saludarte. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Muchas gracias. Gracias por venir a conversar de este tema muy interesante. Pablo, adelante. Oiga, Fernanda, buenos días. Esto es típico con el famoso letrerito que había antes, se apareció en marzo, y los bancos te empiezan a llamar a consolidar la deuda, porque vas a juntarlas todas y vas a pagar un préstamo. Pero después cuando uno empieza a mirar los intereses, ¡ay, el banco con razón se hacen rico en Chile! Sí. Claro, oiga, efectivamente es así. Sí, tremendo problema, Fernanda, porque estas cifras que leíamos al comienzo, entiendo de un estudio que ustedes realizaron, oiga, escenario de pandemia, crisis económica, crisis de pegas, crisis laboral, cesantía. Oiga, el escenario, ¿cómo no diablos enfrentamos esto, Fernanda? Bueno, efectivamente, como señala nuestro estudio, lo bueno es que la gente tiene intención de pago. Eso es algo positivo para todo el procedimiento que vemos. Pero si bien tiene la intención, hoy día no tienen muchas las herramientas para poder acceder a la totalidad de su deuda. Obviamente eso se ha incrementado con la situación COVID, con el desempleo, la suspensión de empleo, lo que conlleva a que haya un sobreendeudamiento importante por parte de la población chilena en este momento. Sí, claro. Un endeudamiento significativo, sí. Fernanda. ¿Por qué pasa mucho este endeudamiento? Cuéntame. Sí, no. Sigue tú nomás, tú estás explicando ahí por qué estamos tan endeudados. ¿Por qué pasa mucho? Porque como señalábamos también, gran parte de la gente quiere pagar las deudas, pero no pueden cumplir con ellas, por ende entra en mora, se atrasa en el pago de sus créditos. ¿Y qué hace ahí? ¿O a qué acceden ahí las instituciones? A la repactación de estas deudas. No sé si, bueno, me imagino que yo creo que la mayoría aquí ha repactado alguna deuda alguna vez. Claro, esa repactación de deuda significa un incremento importante en los intereses de esta deuda. Por ende, yo tenía 10 adeudados, repacté y hoy día debo 15. ¿Y qué pasa ahí? La bicicleta económica. Porque si no pude pagar 10, es bastante poco probable que pueda pagar los 15. Sí. Oiga, Fernanda Nieto nos acompaña aquí, abogada. El escenario, tú lo ratificas, es bastante complejo. Yo creo que es lo que están viviendo muchas familias hoy. Por lo tanto, ustedes hicieron el estudio, pero entiendo que también hicieron algunas propuestas. ¿Cómo nos ordenamos? ¿Cómo enfrentamos este tema? Y tú como experta, como abogada, Fernanda, hay instituciones o hay entidades que podrían ayudarnos. A veces la gente las desconoce. O temas legales que podrían ayudar. Trata de explicarnos bien este tema, Fernanda, que esto es lo que le sirve a toda la gente que nos está escuchando. Sí. Efectivamente, siempre hay algunas soluciones que se pueden llevar a cabo para evitar ciertas cosas en relación al ámbito financiero. Lo ideal siempre es que la persona, al momento de adquirir una deuda, tenga un conocimiento real de sus ingresos y egresos. Eso es fundamental en principio. Un orden financiero, orden que es complicado llevar a cabo porque, bueno, en Chile no tenemos una educación financiera. Y ante eso produce también un sobreendeudamiento. ¿Cuáles son estas ideas o estas situaciones que se pueden ir aplicando a fin de evitar este sobreendeudamiento? Nosotros propusimos 4 propuestas o 4 situaciones
que pueden ayudar a que la gente no incurra en esto. Primero, la organización de sus finanzas, o definir los objetivos de sus finanzas. ¿A qué nos referimos con esto, básicamente? A que yo conozco mis deudas, conozco mis ingresos sobre todo, y por sobre todo mis egresos. Y ante esos egresos los clasifico. ¿Cómo se clasifican? En los egresos fijos primero. ¿Cuáles serían los egresos fijos? Las cuentas que yo pago todos los meses. Dividendo en caso de que tenga un crédito hipotecario, arriendo, agua, luz, gas y lo que sea, colegios, en caso de que haya niños, ISAPRES, todos los egresos que significan en forma fija. Esos son los que yo no puedo tocar. ¿Y a qué me refiero con que no puedo tocar esos egresos? Son los que no puedo disminuir. Si bien puedo disminuir un poco la cuenta de luz, no es una disminución importante para que haya mayor ingreso dentro de mi patrimonio o de mi sueldo, básicamente. ¿Ya? ¿Por qué es importante establecer y ordenar? Ojalá la gente pudiera hacer una planilla de Excel de su ingreso y su egreso para poder acreditar o para poder visualizar de buena forma con cuánto efectivamente cuento yo para mi mes. Porque ¿qué pasa mucho? Que la gente hoy día, por desgracia, está pagando consumos básicos con tarjeta de crédito. El supermercado. ¿Y qué pasa ahí? Cuando yo pago con tarjeta de crédito, si no lo pago al tiro, si lo pago en cuotas, eso me genera interés. Y al generar mi interés, estoy generando una deuda mayor o un gasto mayor del que hubiera realizado si lo hubiera podido pagar al momento. Obviamente siempre esto está en la hipótesis del ideal. Si la gente no creo que quiera pagar el supermercado con tarjeta de crédito, es la situación en la que se encuentran. Pero, ¿qué características nos pueden ayudar a evitar esas situaciones? Una organización económica dentro del patrimonio familiar. Contar bien, establecer bien con qué cuento en el mes y ante eso distribuir mis gastos. Buscar las distintas medidas de ahorro. Cuéntame. Sí, ok. Vamos en esta parte, ¿no es cierto? Primero, hacer una especie como de análisis, de estudio de nuestros ingresos y de nuestros egresos. Primero tenerlo clarito, ojalá en un cuadrito, en una plantilla Excel, es lo que nos señala Fernanda Nieto, abogada acá que nos está acompañando en el Twitter Café. Luego, entiendo, vienen otras recomendaciones, pero antes, Pablo quiere conversar, preguntarte algo. Pablo. Sí, Fernanda, sobre estas recomendaciones uno dice, como este es el mes que te llaman los bancos, hay que aprender a decir que no. Porque también se puede usar tranquilamente el sistema antiguo de nuestros abuelos, que era el sobrecito. Este es la luz, este es el agua, este es el transporte y este es la mercadería. Y ahí empezarse a ordenar con el tema. Pero hay que aprender a decir que no, que te llamen de la compañía, oye, te vamos a cambiar la cuenta, te vamos a hacer más chico el plan, pero te lo vamos a alargar a 60 meses. Claro, es poquita la plata. Y después te dicen, te lo vamos a negociar toda tu deuda en 100 meses. Y tú decís, voy a pagar 100 lucas. Sí, pero vaya a estar ¿cuántos años pagando? Mire, lo que yo siempre le digo a mis clientes, cuando ustedes vayan a renegociar las deudas, vayan con su calculadora en la mano. Y digan, ya, me bajó la cuota de 150.000 a 70. Pero en vez de tener 12 cuotas, tengo 36 hoy día. ¿Cuánto voy a pagar al final? Sí, claro. Eso es fundamental. Qué buenos datos simples, pero muy efectivos. Sí. Fernanda, ¿qué más? No habíamos quedado en el cuadro. Bueno, ingresos y egresos. Sí. ¿Qué viene luego? Que también es importante hacer los reajustes. ¿Y a qué me refiero con los reajustes? A ser consciente de qué podemos gastar y qué no. ¿Y a qué se apunta eso? A buscar disminuir los gastos que se puedan claramente disminuir. Por ejemplo, yo compro en el supermercado la compra del mes, pero al día no alcancé y voy al almacén a comprar. Obviamente el ir al almacén a comprar me va a significar un costo mayor. Que eso sea una excepción, no que sea la regla general. Porque esa regla general me genera un incremento importante en el gasto y ese incremento que podría haberme ahorrado puede significar pagar una segunda cuenta. Claro. Reajustes en el presupuesto y ser consciente con el presupuesto. Eso ser muy ordenado. Ser muy ordenado.
que a veces nos falta, a muchos nos falla eso, porque a veces disponemos de algo, oiga, y tal como señalaba Fernanda y Pablo, a veces nos ponemos a gastar en temas que tal vez no necesitamos y que si gastamos esa plata, a la larga, en un mediano plazo nos puede afectar bastante, Fernanda. Eso es la otra recomendación, pensar no solo en el corto plazo, pensar en las deudas en el corto plazo, porque es necesario saber con cuánto voy a contar en 3 meses más, pero también pensar en el largo plazo. ¿Por qué? Porque si yo hoy día, como el ejemplo que dábamos recién, yo tenía un crédito a 12 cuotas, pero después lo extendí a 36 cuotas. Eso significa que voy a tener que tener una seguridad laboral o económica durante 3 años para poder pagar ese crédito. Sí, claro. Fernanda, y aquí hay otro tema también, que tenemos el síndrome de la oferta y creemos que estamos haciéndolo bien. Y tengo un amigo que se compró una máquina de cortar pasto, aunque usted va a decir, parece chiste, pero vivía en un departamento. Vivía en un departamento. Y me dijo, no estoy pensando a largo plazo porque a lo mejor me compro una parcela, pero estaba barato. Volvemos ahí a la conciencia del gasto. Volvemos a la conciencia del gasto y a las necesidades. Porque obviamente es necesario en un momento darse ciertos gustos por un tema de tranquilidad emocional, pero gustos acordes a las necesidades que tenemos. O si no, produce un sobreendeudamiento. No estoy con esto queriendo decir que la gente hoy día está sobreendeudada porque se está dando lujos, porque no es así. Está sobreendeudada porque estamos en una situación muy particular. Pero sí hay situaciones en las cuales se puede manejar de mejor forma la economía familiar y evitar ciertos egresos de buena forma. Ahora bien, es fundamental que la gente sea consciente de sus ingresos y que la gente sea consciente de su capacidad financiera. Porque pasa mucho de que se obligan por temor a los embargos, por temor al remate, ceden a la presión de las instituciones y se obligan a cuotas que en la práctica no van a poder pagar nunca. Y eso produce solo que se aumente la deuda capital. Nada más que eso. Sí. En el fondo, yo debo 10, repacto. Sí. Debo 15 y hoy día mi adeudado no fueron los 10, fueron los 15. Y lo que yo tengo que pagar hoy día son los 15. Y si ya después, no, por los distintos motivos que se dieron, no pude acceder a nuevas repactaciones, no pude cumplir con mis obligaciones, eso después conlleva una demanda y un eventual embargo. Y esa demanda va a ser por los 15, no por los 10. No por los 10. Exacto. Va a ser por el nuevo crédito adquirido. Claro que sí. Fernanda Nieto, abogada de Staff Chile. Oiga, Fernanda, finalmente, tú trabajas en este tema orientando a las personas, a tus clientes. ¿Cuál es tu pensamiento respecto de este momento que estamos atravesando los chilenos? ¿Qué tipos de casos te llegan? ¿Cuál es el diagnóstico que tú haces junto con este estudio que es muy interesante que ustedes han realizado, Fernanda? Bueno, el diagnóstico que nos llega en general, o el diagnóstico que yo puedo realizar en relación a los clientes que me llegan en el último tiempo, es una evidencia clara del estudio que hicimos. El 90% de mis clientes son clientes repactados. Cuando una persona repacta, es una persona que tiene intención de pago. Si quieren pagar la deuda, por algo la repacta. Pero no pueden cumplir con las cuotas de repactación. Y ante eso produce un sobreendeudamiento importante, porque como yo les señalaba recién, los deudados fueron los 15 hoy día. Y así con todas las demás créditos o todas las demás cuentas chicas. Lo otro que pasa mucho es que la gente pide avances o créditos para solo pagar deudas. Sí, claro. Y pedir un avance, por ejemplo, en una casa comercial, la que sea, el interés del avance es un interés súper alto, es un interés importante. Por ende, sí, me dieron la plata en el momento, pedí 1 millón de pesos de avance, pagué las cuentas que tenía con el banco, porque la gente siempre tiene más temor, obviamente, a las deudas bancarias que a las deudas comerciales. Porque sí existe la conciencia, que es errada en todo caso, que los bancos demandan y las casas comerciales no demandan. O que por banco te pueden embargar, pero por casa comercial no te puede demandar. Eso no es así. Ambas instituciones demandan y ambas instituciones, si cumplen con los requisitos, pueden proceder a un embargo. Por favor, que quede claro. El embargo no es el retiro de las cosas de la casa. El embargo es cuando el receptor judicial, que es un ministro de fe, va, hace un listado de bienes y acredita cuáles son los bienes que eventualmente podrían sacarte de tu propiedad. Obviamente ahí también lo otro que es muy importante es que la gente
sea consciente cuando ya no puede cumplir con sus obligaciones, y cuando no puede cumplir con sus obligaciones, se acerque a un abogado. ¿Por qué? Porque hay posibilidades de defensas. Hay distintas opciones de defensas. Y obviamente, si yo genero una defensa jurídica, mi posición ante el banco, ante una eventual nueva negociación, va a ser mucho más favorable si no tengo defensa jurídica. Correcto, porque cuando no Fernanda. tengo defensa jurídica, quien tiene el sartén por el mango es el banco. Así Si la es. tengo, no necesariamente la tiene el banco. Qué interesante. Buen tip. Qué interesante tema, Fernanda Nieto, abogada de Staff Chile. Oiga, Fernanda, gracias por esta conversación, por estos datos. Un tema difícil, duro, complejo, pero que con estos tips, evidentemente que se ve una luz al final del túnel para muchos. Fernanda, que esté muy bien. Soluciones Gracias siempre. por acompañarnos. De nada, pues que esté muy bien, un gusto. Hasta pronto. Ahí estamos. Interesante tema que estamos viviendo muchos chilenos. Hay que estar ahí atentos a los consejos de los que saben. Nos vamos. Gracias, Camilo González, de la sala de control.